influyente y encargado de la seguridad de su abuelo, Raúl Castro. Pero esta noche escucharemos una versión muy distinta, que asegura que es un bluff. Conseguimos el testimonio de Juan Almeida, quien fuera muy cercano de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo. Almeida, hijo, lo conoció desde niño, creció a su alrededor y asegura que el mito del Cangrejo poco tiene que ver con la realidad. Esta noche vamos a intentar separar el mito de la realidad. Les saluda, buenas noches, Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Una cosa es nacer cerca del poder y otra muy distinta es tener la capacidad para ejercerlo. Por eso hoy decidimos explorar si Raúl Guillermo, el llamado Cangrejo, es el heredero del poder o simplemente el gran bluff del castrismo. ¿Pertenece al círculo de poder? Sí. ¿Podría tener un determinado nivel para llevar los derroteros de Cuba hacia una democracia o hacia un cambio X? Mira, ahí dudo mucho que el Cangrejo pueda ser un Gorbachev y dudo todavía más que el Cangrejo pudiera ser un Delcy Rodríguez. Entonces yo no lo veo con esas cualidades, no porque yo no quiera, sino porque realmente es un muchacho con determinados límites que no puede llegar. De hecho, se ha dicho muchísimo que el Cangrejo es el escolta de Raúl, que si el Cangrejo es quien protege a su abuelo, y realmente es muy lógico entender eso cuando tú ves al Cangrejo siempre con el abuelo, pero la realidad es que es todo lo contrario. Es el abuelo quien protege a su nieto y que por sacarlo de su drogadicción y por protegerlo de su retraso y de las burlas de las personas, es el abuelo quien lo tiene a su lado. Esta noche queremos ir más allá de los rumores, porque para entender el futuro de Cuba, primero hay que entender al personaje. No, el Cangrejo creció, digamos que en sus primeros tiempos fue bastante inseguro por sus complejos y esas cosas, pero después de la primera operación que le hacen del dedo, se la hizo el doctor Alfredo Ceballos Mesa en el Hospital Cine. Esa operación salió mal, después lo operó el doctor Pablo Pérez, también en el Hospital CIMEC, y esa operación sí salió bien. Los complejos se le fueron quitando, pero el niño creció siendo el foco de muchas atenciones y muchas protecciones, de manera que se fue desarrollando prácticamente de querer ser un niño egocéntrico y querer ser un niño muy sociable, prácticamente en un monstruo. Y esa sobreprotección más sus problemas familiares, recordemos que el matrimonio entre Débora Castro y Luis Alberto Rodríguez López Calleja era un caos precisamente porque ambos se culpaban del retraso del niño. Eso provocó muchas faltas de respeto que no solo terminaron infidelidades, en golpes y en divorcio, y eso fue lo que dio el niño al crecer, que también maltrataba a su madre. En ese punto, pues vimos viendo un niño que se fue desarrollando y se fue convirtiendo prácticamente en un monstruo que por llamar la atención llevaba a la escuela Josué País, y la directora de entonces, no me dejará mentir, llevaba a la escuela pues drogas, marihuana, alguna cocaína de decomiso y la repartía entre sus amigos únicamente para mostrarse un muchacho popular. Pero esa popularidad lo llevó precisamente a que su drogadicción siguiera siendo un constante en su vida, y bueno, después lo vimos rodeados de músicos, algunos artistas, alguna gente que pensaba ser de la élite y simplemente se rodeaba con él porque era bastante protector, al menos esnifar cocaína en malecón o en cualquier lugar abiertamente, mientras el Cangrejo pues te protegía porque qué policía iba a parar al Cangrejo cogiendo cocaína en el malecón? Pues nadie. Así que todas esas personas que dicen el Cangrejo es simpático, el Cangrejo es una buena persona, el Cangrejo es muy agradable, simplemente se están refiriendo a él por la razón de que en algún momento los protegió en su enifadero. A ver, el Cangrejo, creo que de todas sus debilidades,
Lo más importante desde mi punto de vista es su misoginia, o sea, así como él vio que su padre maltrataba y golpeaba a su madre y no sucedía nada, pues asimismo él maltrata y golpea y abusa de las mujeres de su entorno. También es un muchacho que eh, precisamente por su crianza y su falta de luces, pues se ha dedicado de alguna manera dentro de su círculo de poder, que tiene mucho, no a implantar determinados negocios, no a implantar determinadas posiciones legales, sino básicamente se ha unido a una tendencia delincuencial de extorsionar a aquellas personas que vayan a invertir a Cuba, a aquellas personas o políticos que vayan a intentar tener alguna una cercanía beneficiosa o no para con el gobierno cubano, específicamente para con su abuelo, y todo eso da traste a que él simplemente extorsiona, extorsiona, extorsiona y extorsiona. Así que perfectamente es entendible cuando este senador o este Congresista. político republicano, pues fue a Cuba y entendió que Raúl Guillermo Rodríguez Castro le había dicho que Cuba se quería, o él pensaba abrir a Cuba a la inversión extranjera. Y eso es simplemente una retórica que siempre se ha escuchado en Cuba desde mucho antes que existiera el cangrejo en este mundo. Y la verdad no me da pena que, que lo que suceda, que estas personas le crean el cangrejo. Lo que me provoca realmente preocupación es que una persona de esa magnitud, de ese nivel, con intenciones de llegar al Congreso de los Estados Unidos, no se da cuenta que está hablando con un drogadicto que quizás haya eliminado ya su adicción, pero lo que sí no se puede eliminar es un retraso mental y un egocentrismo impresionante en un muchacho que, si bien es lógico entender que tiene mucha cercanía a poder, porque realmente no tiene ningún nivel de decisión en todo ese aparato, digamos, gubernamental. Raúl Guillermo Rodríguez Castro no posee, podemos decir, la altura de estadista, ni siquiera para una dictadura tan horrible como la castrista, para estar en una posición de negociar nada. El tuerto, o sea, Alejandro Castro Espín, que está con la contrainteligencia, probablemente posee un poco más de luces. Sin embargo, Raúl Guillermo es el punto de confianza que reúne más intimidad. Es un muchacho que nació hasta con un problema mental de retraso. Él estudió en escuelas que son especial para eso. Y es un señor con muchas taras, con muchos problemas que a nadie se le ocurre que puede ser un interlocutor que aporte nada a una negociación con nada. No sé por qué en este caso es como el enlace, el lleva y trae, el que da mensajes para ambos lados. Eh, no sé realmente por qué él está en medio de esa negociación. Si al cangrejo le das una varita mágica y lo conviertes en Harry Potter, seguramente sí podrá superar cualquier crisis que no solo pase por el mundo, también por Cuba, también podría incluso enfrentar un meteorito que vaya a caer en la Tierra. Pero en el plano real y en el plano obvio del que estamos hablando, es imposible que maneje un país en paz, mucho menos en una crisis. Juan Almeida, hijo del histórico comandante revolucionario Juan Almeida Bosque, una de las figuras más cercanas a Fidel Castro en los años de la lucha contra Batista, compartió 14 años en el entorno familiar de los Castro. Nos habla sin pelos en la lengua del cangrejo, un personaje del que se rumora fuertemente es la pieza clave en la isla que negocia actualmente un cambio inminente con la administración del presidente Donald Trump. En ese momento, pues dada la incompatibilidad sanguínea que tenía el bebé para con su madre, pues se dispararon muchísimas alarmas y el bebé nació con un ligero retraso mental y producto del litro y todo lo que trae en sí un nacimiento de un niño incompatible sanguíneamente con su madre,
Y eso obviamente pues le trajo un retraso mental y la sobreatención de su familia y específicamente de su abuelo. A eso se suma que el bebé nació díptero, o sea, con un dedo de más en sus manos, no solo en su mano derecha, sino también en sus dos manos, nació con un dedito de más, que no es una cosa muy rara, sino, bueno, es bastante raro, pero también es verdad que es común en la familia Gillois, de la que proviene Vilma Espín, la madre de Vilma Espín, pues también tenía ese dedito de más en su mano. Y esto le provocó que se creciera, digamos, siendo un niño con algunos complejos, no solo por su retraso, también por, por la manera de mofa en que los escoltas y varias personas a su alrededor se referían a él. Así que fue el propio Raúl Castro quien en una fiesta o un cumpleaños, no recuerdo bien, allá en Varadero, pues sugirió que en ese momento, a partir de ese momento, le llamáramos todos el Cangrejo por el dedito de más y además para irle intentando quizás de una manera poco didáctica, pero era su manera, pues de irle con esa agresividad de un mote, pues irle quitando los complejos al cangrejo. Bueno, ya te dije, yo creo que la presencia del cangrejo no es que él esté negociando, sino que él está oyendo y llevando y trayendo. Es la impresión que me da. Yo no estoy ahí presente, estamos un poco asombrados todos, que hasta que las conversaciones previas fueran con él también, pero yo no creo que él esté tomando ninguna decisión. Las decisiones las toma el propio Raúl Castro, tal vez algunos miembros del buró político a su alrededor, son nonagenarios, son gente de mentalidad muy cerrada y yo creo que están hundiendo al país en su pensamiento, en creerse que la revolución, ya la revolución pasó hace rato ya. Es un balsero cubano. Balsero me refiero no al que se monta en una balsa, sino a un señor con tremendo mal gusto, un farandulero, un tipo que yo creo que más allá de la especulación y todo eso no tiene más ninguna cosa en la cabeza, un capitalista, un vividor empedernido, una persona que no tiene ningún arraigo ideológico al comunismo ni a nada, es un vividor, un oportunista, y básicamente ese es su rol, más ninguno que eso. Cuba básicamente es una parodia de sí misma. Si manda Díaz-Canel, bien puede mandar Yusuan Palacios o puede mandar el Cangrejo. Ahora bien, personas con un nivel real de decidir o incluso nivel negociador, ya no solo con los Estados Unidos, sino con los diferentes mandos cubanos, pues yo te puedo decir que aunque no piensen igual que yo, ni quieran exactamente lo mismo que yo, para los derroteros de nuestro país, pues sí te puedo decir que hay personas inteligentes en Cuba, como digamos Josefina Vidal, el mismo Roberto Legrazo Tolongo, que se reunió con el general Francis en la base naval de Guantánamo, el general más joven de todos los generales, además es viceministro primero más joven de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además es jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que quiere decir es que maneja hoy los recursos militares y además es un hombre bastante joven, es bastante abierto dentro de los cánones establecidos en un país que no es una democracia y es un hombre que tiene bastante arraigo, no solo en las tropas, también en los diferentes mandos partidistas cubanos. Entonces te puedo decir que sí pudieran poner al Cangrejo siempre y cuando, como a Monigote de Canel, pues tengan alguien alrededor que lo maneje.
Mira, él se ha criado con condiciones muy diferentes a las del pueblo cubano. Incluso el pueblo cubano que partió en el 59 como el pueblo cubano que ha sufrido el comunismo a lo largo de estos 60 y tantos años. No creo que esté en condiciones, simplemente se está utilizando a él y él aprovechará esa, si se quiere, que lo estén utilizando para él sacar lo que pueda. No creo que debe ser ni símbolo de la revolución ni símbolo de la posrevolución. Creo que una persona que siempre ha capitalizado los esfuerzos y sacrificios de otros, no refiriéndome a lo de la revolución, sino a aquellos que tuvieron que irse. ¿Qué quieres que te hable el cangrejo que es un descarado? El cangrejo es un descarado. ¿Y por qué pienso que es un descarado? Porque el cangrejo, después de haber vivido a toda leche, como ahí a expensas de su familia, de los Castro, bajo el ala de con todos los lujos que lo hemos visto, porque han salido fiestas de él en discotecas, rodeado de muchachitas, han salido fiestas de él en yates de lujo, viajando por todo el mundo. Ahora está negociando, ahora es el negociador del régimen. Él no está negociando ni democracia, ni elecciones libres, ni pluripartidismo, ni una transición de ningún tipo. Él está negociando que su familia no paga entre la justicia, que su familia no responda por casi los 70 años de régimen y no responda por todo lo que ha hecho. Él está negociando una salida decorosa para su familia y que no toquen a nadie y que no toquen sobre todo el dinero que tienen guardado. Son unos descarados todos. En redes sociales se dicen muchas cosas. Se habla de excesos de drogas, alcohol, de grandes fiestas, de problemas personales, de una vida muy distinta a la del cubano común. El cangrejo es un muchacho que tendrá todos los defectos del mundo, pero es un muchacho que sale, camina, pasea, disfruta de los lugares, conoce a muchas personas, músicos, artistas de todos los estratos sociales, y entonces se comunica con la gente. Quizás desde una burbuja, pero desde una burbuja en la que tiene la posibilidad de salir y entrar, escuchar y ver. El cangrejo, por ende, como toda la población cubana, tiene un descontento a cómo va siguiendo los derroteros que estamos viendo, que Cuba, si las cosas siguen así, lo que veremos es un suicidio masivo. Y por supuesto que quiere un cambio para Cuba, quiere determinado tipo de salidas, digamos, económicas, obviamente protegiendo a su familia. Recordemos que es normal que el cangrejo entienda que su poder depende únicamente del tiempo de vida de su abuelo y que en cuanto su abuelo fallezca, porque tiene que fallecer algún día, pues el poder del cangrejo y de todos los Castros languidecerá. ¿Por qué? Porque ya los Castros no existen en el poder. Ahora bien, ¿qué pueda suceder después? Pues bueno, pues además te puedo decir que el cangrejo sí va a proteger a su familia y que nada en su cabeza funciona sin el poder de su familia. ¿Por qué? Porque en eso creció. Y recordemos que cada uno de nosotros ve la vida desde nuestros propios ojos. Y si tú te criaste en el poder y tu abuelo es el rey y tú te sientes el príncipe y tú no eres un ladrón porque tú no estás robándole a nadie, porque si el país es tuyo, todo es tuyo, pues en esa manera de pensar, pues obviamente va a querer determinados cambios, básicamente económicos, pero en ningún momento se hablará ni tiene en la cabeza pensar de presos políticos, en democracia, en violaciones a los derechos humanos, porque no está en su concepto. Bueno, a mí me da la impresión de que el cangrejo es una oreja caminando de Raúl Castro, que no tiene un gran nivel intelectual y tampoco tiene un nivel de decisión, pero sí lo tiene la familia. Entonces lo que hace es lleva y trae los planteamientos. El cangrejo es el punto recalcitrante. Date cuenta que él se ha beneficiado y se beneficia enormemente de la monstruosidad del castrocomunismo, o sea, todos sus privilegios, sus prebendas, las dádivas que recibe, su reclamo a la fama, o sea, quien lo hace y quien le da el estilo de vida que tiene ha sido y sigue siendo la dictadura castrista. Entonces él no se puede desprender de eso y bajo ningún concepto puede romper. Y esto queda claro sobre todo para consideraciones de la justicia transicional que vendrá. Él está claramente implicado en
toda la corrupción sistémica y probablemente otras cosas más que un proceso de justicia en una Cuba libre, pues dará con más claridad esos resultados. Aquí está la pregunta clave. ¿Por qué algunos creen que podría ser una figura importante si algún día se produjera una transición en Cuba? Sin duda, y yo creo que a la cabeza tendría que, mi opinión, repito, tendría que estar en lugar de el Cangrejo, porque realmente el Cangrejo no es un militar reconocido, el Cangrejo no tiene una trayectoria militar, el Cangrejo no tiene arraigo en las tropas, el Cangrejo no tiene nivel de decisión ni de negociación para con los mandos cubanos, y entonces tendrían que usarlo únicamente como monigote. Ahora, en Cuba, para ese tipo de negociaciones a lo que quizás estamos pensando nosotros, pues yo creo que en ese punto, pues sí podrían ser personas como eh, la misma Josefina Vidal, el esposo de la hoy embajadora de Estados Unidos, de Cuba en Estados Unidos, Roberto Legrazo Tolongo. Sí, creo que tendrían que estar negociando con varias personas a la vez, como creo que lo están haciendo, porque según estamos viendo, pues vimos una reunión entre Roberto Legrazo Tolongo y el general Francis del jefe del Comando Sur en la base naval de Guantánamo. Hemos visto otro tipo de reuniones en otros lugares, la misma Josefina Vidal ha hablado del tema y hemos visto otro que solo Estados Unidos no está únicamente dirigida a ponerse en las manos de un muchacho como el Cangrejo. Por supuesto, es que además nadie pone en duda, por lo menos en donde yo me manejo, ¿no? El poder que tiene el Cangrejo como representante de su abuelo Raúl Castro. Y es la persona que ha hecho los negocios, es la persona que controlaba ahí toda esta estructura. Eso que se está haciendo en Panamá, esa estructura que tú ves ahí no se llevaría a cabo si no contara con el visto bueno del Cangrejo y además la aprobación y la complicidad de los panameños, de los respectivos gobiernos de Panamá. Pero más que todos los anteriores, el gobierno actual. Pero yo creo que está muy claramente establecido que el Cangrejo no es una figura aceptable, tomando en cuenta la cercanía casi enfermiza. O sea, porque si uno se pone a buscar videos, esto no es nada nuevo, de cada vez que el dictador Raúl Castro salía, ahí estaba casi como una sombra, al punto que parece como medio anormal. O sea, la figura del Cangrejo, un robotico tropezando con la gente para estar ahí a 3 pasos del abuelo. Entonces, no sería posible ni siquiera para el proyecto de imagen. La dictadura castrista, en un intento que seguramente lo harán o lo han hecho, porque esto es parte de las estrategias que tienen para buscar tratar de engatusar al gobierno de los Estados Unidos, va a presentar otra figura que sea menos visible y que tenga una conexión por lo menos menos fácil de llevar en los puntos a la familia de los Castro, aunque tenga sangre Castro, otro individuo, un sobrino, lo que fuera, pero la figura del Cangrejo se queda como el Cangrejo ahí en la arena al lado de su abuelo. Cuba parece estar entrando en una etapa distinta. Los hoteles ya no producen lo que producían. Aliados como Iberostar y Meliá, Visa, Mastercard dejan de apoyar abiertamente al régimen. Y mientras la presión económica aumenta, surge una gran inquietud. Si mañana desapareciera la protección de Raúl Castro, ¿qué quedaría del Cangrejo? Pero la realidad es que Cuba está en un punto peor al que tenía Venezuela antes del momento del cambio. Y con esto te quiero decir que Cuba es un país hoy absolutamente roto. Somos una nación absolutamente rota, no solo económicamente, también psicológicamente, también sociopolíticamente. No tenemos ningún derecho hasta ahora a ser parte de los cambios sociopolíticos ni económicos de Cuba. Nos dan simplemente migajas. A nosotros, los del exilio o los de la migración, llámale tú como quieras, nos permiten mandar dinero, nos permiten visitar, pero no nos permiten nada más. Entonces, por supuesto que el pueblo cubano, llámese exilio, llámese emigración, llámese pueblo viviendo dentro de la isla, pues
no puede ser otra cosa que beneficiarse. No existe otro escalón más abajo que están hoy. Cuando hoy, por ejemplo, el día 3 de junio, que se celebra el cumpleaños de Raúl Castro, hemos visto o vimos muchos loas y programas halagando a generar calamidad, pero en las calles no. ¿Por qué? Porque hasta en eso tienen problemas y no pueden ni siquiera suplir la capacidad energética que tiene nuestro país. Hoy, con 1950 megawatts de déficit, no pudieron ni siquiera celebrar el cumpleaños de Raúl. Estamos viendo cuando mencionamos o se menciona al Cangrejo, a esta joven, una nueva generación de empresarios militares cubanos. Por supuesto, por supuesto. Y además, esta es una de las empresas, yo creo que es la principal empresa bajo control del Cangrejo. Porque además, yo estoy convencido que el verdadero dueño de esta empresa, si no de la totalidad, casi la totalidad de toda la empresa, es precisamente el Cangrejo, a través de GAES. Todos esos homenajes y todas esas maravillas de la inteligencia, la rebeldía, la valentía. Raúl es un tipo que, mira, Juan lo describe muy bien, que vivió con él 14 años, lo crió casi Raúl. Dice que era un tipo misterioso, frío y calculador, de siempre estar detrás, moviendo los hilos detrás. Nunca ha sido un tipo que sale, que da el frente, que le da el pecho a las cosas. Es un conspiranoico. Es una persona, es un Maquiavelo. Entonces siempre se ha acostumbrado a estarle poniendo cámaras, micrófonos a sus súbditos, incluso a sus dirigentes. Y siempre ha gobernado desde las sombras. Entonces no es nuevo el hecho de que Raúl no sale a darle la cara a nada. Eso ha sido su modo operandi de toda la vida. Los megagrupos hoteleros españoles, Meliá e Iberostar, realmente no abandonaron Cuba. Meliá e Iberostar, en el caso de Meliá, dejó de operar 15 de sus 35 hoteles y Iberostar, dejó de operar 12 de sus 18 hoteles. ¿Y cuáles fueron los hoteles que dejaron de operar? Pues únicamente aquellos hoteles en los que tenían como contraparte a Gaesa, específicamente a Gaviota. El no irse, sino retirarse temporalmente, simplemente quiere decir, y esta sí es mi opinión personal, lo que te dije es un hecho, pero esto sí es mi opinión personal, es que únicamente se retiran hasta el momento en que, como ya te dije, todo en Gaesa está cambiando, pues que también cambie la parte, la contraparte de estos megagrupos hoteleros en Cuba. Lo mismo sucedió con Cherry. No se fue, se retiró temporalmente, incluso ha estado intentando vender determinadas partes de Cherry. Juan, ya para finalizar. Creo que es más estratégico que real. Yo, como casi todo mi país, soy una persona rota. Y es imposible que, primero, yo no tengo ningún interés político ni de participar de la vida política de mi país. Yo vivo en los Estados Unidos, tengo familia ya en los Estados Unidos. Mudarme a Cuba sería muy complicado. Y de alguna manera retomar la conversación con algunos de los miembros de esa familia, que un día fue mi familia, y que de alguna manera se han intentado comunicar en algún momento, creo que ha pasado demasiado poco tiempo y han pasado demasiadas pocas cosas como para que yo intente darle un consejo a ninguno de ellos. Entonces, mi sugerencia, pues, no la van a tener, no por ahora. Quizás el verdadero debate no sea si el Cangrejo tiene influencia, porque cualquiera puede tener influencia cuando está rodeado por generales, recursos y poder familiar. La pregunta seria e importante es otra. Si mañana se desmorona toda esa estructura, ¿pudiera el Cangrejo enfrentarse solo a la realidad cubana? ¿O descubriremos que el mito era mucho más grande que el hombre? Gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV.